¿Qué tal, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a una enseñanza más, a todos los suscriptores, a los seguidores, a los que tienen hambre y sed de justicia, a todos aquellos que Dios ha llamado. Que la bendita gracia de mi Señor Padre y de nuestro Señor Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Yo he orado a Dios para que me permita ser un instrumento de Dios, un portador de su bendita palabra, y he orado también para que todo aquel que escuche la bendita palabra, Dios pueda tocar el corazón de cada uno de ustedes para poder discernir, para poder entender este bendito camino. Son los deseos de Dios, primeramente de Cristo y de este su servidor. Continuemos, benditos hermanos y benditas hermanas, en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra, con el capítulo 24 de Proverbios 19, versículo 19. Repito, capítulo 24, versículo 19 de Proverbios. Palabra de Dios. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Como le decía yo ayer y en muchas enseñanzas, si usted se está dando cuenta, los proverbios de Salomón son muy repetitivos, pero no nada más los proverbios, sino toda la bendita palabra es muy repetitiva, porque Dios sabe, bendito hermano y bendita hermana, que su pueblo siempre está inclinado a la desobediencia. No nos habla nunca con un versículo, nos habla con muchísimos versículos que concuerdan siempre para no haber ninguna duda. Y como yo siempre le he dicho, ¿verdad? Este mandamiento, esta enseñanza de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo que nosotros enseñamos, bueno, pues hemos sido muy criticados. Yo siempre voy a hacer hincapié en esto, porque las congregaciones que no tienen luz, que no son de Dios, dicen que todos somos hermanos, que Dios vino y que Cristo Jesús vino por pecadores. Eso ya lo he repetido, pero lo voy a seguir repitiendo, porque es uno de los engaños de Satanás para decir que eres cristiano, que ya eres salvo, que no te preocupes. Y no, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que hay dos reyes, uno bueno y uno malo. Cristo Jesús Dios y Cristo Jesús, el fruto de Dios por medio de Cristo Jesús es bondad, como dijo Cristo Jesús: a nadie llamen bueno, porque uno bueno solo hay. Y también la bendita palabra nos enseña que el fruto que nosotros podamos dar en la obra no proviene de nosotros. El amor es de Dios, y así como dice en Gálatas 5:22, y habla del fruto de un ser humano y del fruto que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Y son puras cosas benignas. Así, de igual manera, pues si se me sale por el pecado, por la incredulidad, porque se me hizo dura la palabra, porque me engañó una ramera, porque me dijo Dios: apártate de los impíos y no envidies, y no hice caso y dejé que me rascara el oído, pues se me sale entonces ese ser divino que Cristo Jesús nos trajo en la cruz mediante su vida. Se me sale y me vuelve nuevamente a habitar el poder negativo y el fruto que voy a tener, porque también en Gálatas capítulo 5 viene el fruto del maligno, viene el fruto de la carne. Entonces, el fruto que voy a tener ya no es el de Dios, de ir a predicar la cruz, de ir a dar vida, sino de bajar de la cruz, como ya lo hemos visto. Voy a volverme un hombre violento, sin saber, sin conocimiento, que soy un instrumento de Satanás. Yo siempre le hago hincapié en eso, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no te entremetas con los malignos. O sea, aquí no habla de los católicos, de los de Alá, de los de otra religión. Habla de los hermanos y las hermanas que cambiaron
la gloria de Dios, la gracia, hicieron afrenta al Espíritu de Dios por las concupiscencias y se volvieron del otro pueblo. Ahora, no te entremetas, otra vez vuelvo a repetir, como le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana, que dijo Cristo, que la luz y las tinieblas no tienen compañerismo, no tienen concordancia, no tienen amistad. O soy de las tinieblas y soy amigo de ellos y hablo el mismo lenguaje que ellos, o soy de Cristo Jesús y por consiguiente son mis enemigos. Porque efectivamente Cristo Jesús nos dijo que íbamos a tener un pueblo adversario, un pueblo opositor, y son todos aquellos como los fariseos, y antes de Cristo Jesús también, como todos el pueblo que pecaba y se levantaba contra los verdaderos representantes. Bueno, todos los profetas, todos los que guardaban los mandamientos, no tenían comunión con los perversos. Bien, entonces, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, que es lo mismo, ¿verdad? El maligno, el impío, porque el maligno y el impío, recuerde que cambiaron la gloria de Dios por la gloria temporal. Ya le hablé yo de eso, y de hecho le puse 2 ejemplos. 2 reyes ricos, poderosos, uno terrenal, que tiene riquezas bellas a los ojos, a la carne, riquezas temporales y codiciables, que el precio para poder adquirir ese tipo de riquezas y que Satanás sí las da, no a católicos, no a otra gente, sino a los que entraron por la puerta del redil, sí los da, y las riquezas de nuestro bendito Rey, que son espirituales y que los impíos y los inicuos no pueden ver. Entonces, no envidies lo que tienen, no envidies sus congregaciones de 200, de 300 personas, de 50, de 30. No envidies, bendito hermano, los aplausos. No envidies el que te den un abrazo. No envidies el que te hayan o el que los hayas excluido y que no te entremetas con ellos. No envidies eso. Más bien, como yo siempre le he dicho, ¿verdad? No podemos comparar con nada el perdón de los pecados. Yo no puedo comparar con nada a Dios ni a Cristo Jesús. Si Dios conmigo, ¿qué envidio? Si Cristo Jesús está dentro de mí, ¿qué voy a envidiar? Por eso, el consejo de Dios. Dice en el versículo 20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces, ya, la bendita palabra de Dios. Yo siempre pongo de ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, una parábola que a mí, pues no hay muchas parábolas que hablen de eso, pero sí hablan de Lázaro y el rico, el fin que tuvo el que cambió las riquezas temporales. Sí, el rico hacía banquete con esplendidez, sí gozó, sí se deleitó. El mendigo, que representa el que no se juntó, el que no se entremetió, el que no envidió, el que estaba con las llagas y prefirió la cruz, prefirió el padecer juntamente con Cristo. Esa parábola habla precisamente de este versículo, porque cuando murieron ambos, para empezar, por Lázaro, que tenía nombre y el rico no tenía nombre, porque ya había sido borrado del libro de la vida, vinieron ángeles y se llevaron a Lázaro. Con el otro ni ángeles vinieron, ¿verdad? Y luego también ya en el seno de Abraham, uno estaba en un lado y el otro estaba en otro lado del sufrimiento. Entonces, recuerde, ¿verdad?, que decía, Padre Abraham, dile a Lázaro que me dé una gota de agua. Y que le dijo a Abraham, hijo, tú ya tuviste tus bienes allá abajo, y te deleitaste en ello, ahora le toca a la vida eterna, ahora le toca a que tuvo fe y padeció, y hay un gran abismo, no podemos pasar ni de aquí para allá, ni ustedes de allá para acá. Claro, con simbolismos. Entonces, todos los que están, bendito hermano, burlándose,
encarnecedores, los burladores que están en el mar, la vida es más, y se burlan con sus casas, y se burlan con su prosperidad, y se burlan diciendo que Dios los bendice, con sus refrigeradores llenos, con sus carros, con sus viajes, ¿qué hacen? Ok, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? No los envidie, no van a tener buen fin, no van a tener buen fin, va a ser horroroso el fin que van a tener. Esto lo dice la palabra de Dios. Y aparte también, y mientras estén aquí en el planeta Tierra, la lámpara de los malignos y de los malos será apagada. ¿Qué es esto? Mire, bendito hermano y bendita hermana. Meditemos, Dios nos habla con simbolismos, ¿sí? La lámpara es nuestro cuerpo humano. Y la luz es el Espíritu Santo. O el aceite, como lo quiera poner. Usa muchos derivados Dios, muchos simbolismos para podernos enseñar que su bendita presencia es el aceite o es su Espíritu Santo. Ahora, sí está una parábola también de las vírgenes insensatas que cabecearon y que ya no tenían aceite. Recuerde que en esa parábola, bendito hermano y bendita hermana, cuando el Señor vino, que nos habla proféticamente Dios y Cristo Jesús de su venida, se quedaron. ¿Por qué? Nosotros vamos a ser reconocidos por esa luz, por el aceite. Todos los que no tengan el aceite, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, como ya lo hemos visto aquí en Proverbios y en muchas otras citas bíblicas, Dios les llama extraños, Dios les llama rameras, Dios no les llama a su pueblo. Lo que nos identifica para ser hijos de Dios es ser seres espirituales, es tener su presencia, como dijo Cristo Jesús en San Juan capítulo 4, ¿verdad? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, no en carne. Entonces, se me apaga la lámpara, se me sale el Espíritu Santo, me convierto en un ser de carne, en automático, en un ser maligno. Y yo puedo seguir engañado en una congregación por medio de Satanás, porque Satanás es hábil para engañar, es hábil para hablar con palabras persuasivas, pero es hábil porque engaña al mundo entero. Y me puedo quedar con unas vendas pensando que soy salvo, pensando que soy cristiano, pero con la lámpara apagada. Y cuando venga Cristo Jesús, viene por los que tengamos la lámpara prendida. Por eso, ¿qué dice la bendita palabra en la parábola? Que cuando se les está diciendo en todo momento a la iglesia, y aquí también, hermanos, ya viene Cristo, hermanos, ya viene Cristo, las vírgenes que habían cabeceado se levantaron y arreglaron sus lámparas. Yo le pregunto, bendito hermano y bendita hermana, ¿usted tiene ese temor? ¿Está arreglando su lámpara? ¿Verdaderamente con estas prédicas que Dios me está permitiendo, tiene el temor reverente? Yo espero, porque recuerde, Dios y Jesús trabajan por amor para usted día con día, no importa el medio, si es este o es otro medio. Entonces, y la lámpara de los impíos será apagada. Por eso dice en el 21, teme a Jehová, hijo mío, al Rey. Y aquí otra vez, teme, porque mire, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir cuál es el peor horror, el peor temor que yo tengo, lo peor que puede. Y todos los días pienso en eso, todos los días pienso en eso. El peor temor y el horror que yo tengo no es tanto, que también tengo horror a eso, no es tanto a descuidar y a cambiar la gloria de Dios por algo y quedarme sin la lámpara prendida. No, el horror es el día del juicio, el horror es el lago de fuego. Es más, el horror no es ni quedarme en los principios de Dios de parto, que me parta un rayo, que me caiga una casa en un terremoto, o lo que acaba de pasar en Libia, más de 12,000 muertos creo que van por el ciclón, y pobre familia, pobre todo lo que está pasando. Mi horror no es tanto ese, si habrá dolor, si habrá lágrimas, pero no es comparable con lo que Dios expresa en su palabra viva del castigo eterno, no es comparable. Y mi horror es saber que si yo, por ejemplo, tengo un dolor
una comparativa, un ejemplo, si usted quiere tonto, pero es un simbolismo. Si yo tengo un dolor muy fuerte, ahora que estuve enfermo de las vías urinarias, bueno, sigo enfermo todavía no me recupero, ¿verdad? Son dolores muy fuertes en la lumbar, son dolores muy fuertes en los riñones también, de los cálculos porque se me complicó. Bien, si yo sé y en esos dolores estoy, ay, pero sé que hay un medicamento, sé que hay un doctor, pues bueno, por lo menos sé que ese dolor puede durar 2 días, puede durar 3 días quizás, pero tengo la esperanza de que se me quite, de que sea sano. Pero en el lago de fuego, el dolor que va a haber, no va a haber esperanza, bendito hermano y bendita hermana. Y va a ser por millones y millones y millones y millones y millones de años ese dolor. Va a ser interminable. Por eso este pacto es de fe. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el que, como dijo Pablo, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, mejor comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando con fieras en Éfeso? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy en naufragios? ¿Por qué estoy en desnudez? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación, de los gentiles? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos, dijo Pablo. Pero Pablo tenía temor también reverente de ir a ese lugar. Entonces, teme a Jehová, hermano. Primero, y hermana, primero a que se te apague la lámpara. Ya le dije, porque a mí se me apaga la lámpara y no voy a sufrir tanto como en el lago de fuego. Quizás me deleite, no en la presencia de Dios, pero sí con el engaño de Satanás y con todo lo que da, aunque es amarga esa comida y no me deja vivir con gozo. Pero bueno, por lo menos, bendito hermano, sé que si yo peco, se me sale el Espíritu Santo y me entran demonios y me vuelvo un instrumento del diablo para ir en contra de lo que vino a predicar Cristo Jesús. Y me voy a volver uno de la puerta angosta que persiga a Cristo Jesús. Por eso, tema a Jehová, hermano. Tema a Jehová, hermana bendita. Esta es la fe. Y lo dice Dios. Así lo dice Dios. La palabra es Jehová. Teme a Jehová, hijo mío, que nos compró, que nos adoptó. Y al Rey, o sea, al que puso por cabeza, a nuestro Señor Jesucristo, que tiene toda potestad y todo poder delegado por Dios para quitarnos de su presencia en cualquier momento. Dice, no te entremetas con los veleidosos. Otra vez nuevamente, hermano. Impíos, veleidoso, tinieblas. Mire, todos estos términos que utiliza de inicuo, de impío, de envidiosos, de orgullosos, de veleidosos, es el fruto que trae Satanás dentro de un ser humano en la carne. Entonces, no te entremetas. Recuerde, nosotros podemos identificar, los que tenemos el Espíritu Santo, podemos identificar perfectamente bien quién tiene a Dios, porque Dios nos deja muy claramente cuál es el fruto del Espíritu Santo y el veleidoso, el envidioso, el orgulloso, y cuál es el fruto de la carne y el fruto de Satanás. O sea, no nada más es uno, sino son muchos. O sea, el del Espíritu Santo es amor, es paz, es templanza, es gozo, son muchas cosas. De igual manera el de la carne. Entonces, usted ve, bendito hermano y bendita hermana, a alguien que se burló, a alguien que no tiene el fruto de Dios, apártese de él. Aunque yo le voy a decir el costo que va a tener esto para usted. Lo van a criticar, lo van a señalar, le van a decir que usted es el único que tiene la razón, que Cristo Jesús vino por pecadores, y lo van a tratar de intimidar y de engañar. No les haga caso. Usted hágale caso a Dios. Dice en el versículo 22, porque su quebrantamiento vendrá repentinamente.
Y sí, mira hermano y hermana, nosotros somos de barro. Fuimos sacados del polvo. Dios es el alfarero. Él me va dando una forma simbólicamente. Me agarró de la tierra. No era ni vaso, no era ni plato, no era un utensilio para que fuera útil para la casa de Dios. Pero con amor me agarró del polvo, escupió, hizo agua, y eso de escupió es, recuerde, también hay una cita bíblica donde Jesús, cuando sanó a un ciego, tomó polvo, escupió y hizo lodo. Que el agua del Espíritu Santo y la tierra representan vida. Entonces me empezó a dar una forma para hacerme un utensilio y meterme a su casa. Bien, pero también de igual manera, si yo soy necio, así como me metió a su casa, así como trabajó por años con amor, puede agarrar Dios Todopoderoso el vaso o el plato y mire, y dejarlo caer. Y recordemos, un vaso de barro, un plato de barro, usted lo deja caer a 1,5 metros, 2 metros de altura y se pulveriza, se hace pedacitos. Entonces, cuidado que Dios nos arroje y nos quebrante, porque un vaso quebrantado por Dios no sirve y Dios lo expulsa de su casa, porque los utensilios que debe de haber en su casa, que es el cuerpo de Cristo, que son los que dan de comer, que son los que dan de beber, deben de ser utensilios que Dios los terminó, utensilios bellos para un servicio. Entonces, de repente, cuando dice aquí, de repente viene el quebrantamiento, también hay una cita bíblica en las epístolas de Pedro, en donde dice y habla de los falsos profetas, de los que cambiaron la gloria de Dios por la vanidad. Dice la bendita palabra que les viene destrucción repentina. ¿Qué es una destrucción repentina? ¿Qué es una destrucción de repente? Bueno, mira hermano, si yo voy caminando en la calle, por ejemplo, ¿sí? Y alguien por atrás llega con una arma de alto calibre, una 38, una 45, una 9 milímetros, y me da un balazo en la cabeza, ¿sí? O en el corazón, mire, creo que ni me doy cuenta, en automático caigo muerto, ni me doy cuenta, no, ni sé lo que sucedió. De igual manera, cuando se peca y viene el quebrantamiento, en un abrir y cerrar de ojos, en cuestiones de menos de un segundo, se me sale el Espíritu Santo y Dios me entrega a las tinieblas. En un momento me viene quebrantamiento de repente. Así como en mi bautizo, en segundos fui resucitado al salir del agua, de igual manera la muerte y la destrucción, de repente Dios es poderoso. Y está escrito en su ley, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no te entremetas con esa gente. Y aquí está el peligro. ¿Tú te quieres entremeter con los falsos cristianos? ¿Quieres ir con ellos? Bueno, aquí está el problema. Y yo le vuelvo a repetir, yo hoy soy un testigo, un testimonio, porque Dios me ha permitido verlo. A los que se burlaron, a los que me decían, pues yo no voy a escuchar al hombre, ¿eh? Yo voy a escuchar la palabra de Dios. Y a mí nadie me engaña, ¿eh? A mí, ok. ¿Sabe cómo terminaron, hermanos? A los que se aferraron a ir con cristianos que practican el pecado. Así. Porque Dios está escrito en su ley. Y yo, si hubiera visto a alguien que hubiera transgredido su ley y no le hubiera pasado nada, me hubiera quedado pensando, diciendo, Señor, pues ¿dónde está la verdad? Entonces Dios es veraz, hermano. No dude ni por un momento que Dios da el pago a cada quien según su credulidad o su incredulidad. Porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Ahora, ahí está. El quebrantamiento tanto de esa iglesia
del veleidoso, del orgulloso, del que transgredió la ley de Dios, tanto del que se fue con ellos, no lo van a comprender. Nosotros sí, mientras tengamos vida, mientras podamos ver, como yo le acabo de explicar, yo puedo comprender perfectamente bien esta destrucción. Pero ellos, recuerde que le he dicho, ¿cuál es mi peor temor también que yo tengo? ¿Qué es lo que más puedo temer yo a Dios? El quedarme con un espíritu de estupor, que Dios me lo manda, y quedarme en la mentira para que yo crea que estoy en la verdad. Entonces, ¿quién comprende? Cuando dice, ¿quién comprenderá? ¿Quién comprende? Habla de que no se van a dar cuenta. Y están, porque pues ahora sí que este tipo de cristianos que fueron incrédulos y que me atacaron por mucho tiempo, pues ahora sí que yo me quedé maravillado cuando les trataba yo y no tenía todavía mucho conocimiento de decir que estaban mal, no, ya no comprendían. Ellos se molestaban, ellos me la querían voltear. Ya no comprenden. Ellos dicen que tienen paz, que Dios los ama, que Dios los escucha. O sea, no comprendieron. Y es el horror que yo tengo. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 23, también estos son los dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Ahora bien, hablemos ya de los justos. Hablemos ya de la congregación. Hablemos ya de las ovejas. Hablemos ya de todos aquellos que Dios y Cristo Jesús han llamado mediante el Evangelio para que entren por la puerta del redil. Y hablemos de los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas y profetisas que hemos tenido la autoridad delegada por Dios a los que estamos en la cruz, claro, de juzgar. Y juzgar no es, te vas al lago de fuego, tú sí, tú no. No, juzgar bíblicamente, nosotros la iglesia, es dar la palabra con la ley de Dios. Ahora, aquí dice así. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Entonces, un representante que da palabra, y esto en muchas congregaciones ha llegado a pasar, que empiezan a hacer acepción de personas, empiezan a tratar a unas mejor, a otras no les ponen tanto atención, otras ni siquiera saben sus nombres ni dónde viven. Bueno, no es de Dios, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? A mí me ha enseñado Dios que lo que Él limpió, lo que Él llamó, lo que Él predestinó, no haga yo acepción, tenga nariz de gancho, esté visco, sea rico, sea pobre, sea una persona que venga enferma del chisme, del orgullo, del altivez, no importa. No, recordemos que Dios nos manda cabritos para tener paciencia, para tratar con los enfermos, ¿sí? Y yo no voy a hacer, o no es bueno hacer acepción de personas porque el hermano me cae bien, porque me diezmó, porque me ofrendó, que porque me trajo un regalito, que porque, etcétera. No sé, hay miles de cosas. Pero cuando empieza uno a tener ese fruto, se empieza a salir el Espíritu Santo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Así que Dios, todo lo que ha llamado, todo lo que ha comprado, Dios lo ama. Y quiero decirle a los representantes, incluyendo este servidor, que cada ovejita que Dios y Cristo Jesús me han confiado, cada una, desde que me permitió la obra, el día del juicio, me va a pedir cuentas por cada una, si las traté igual, si di mi vida igualmente, si mi corazón estuvo inclinado a la codicia, a la avaricia, si yo veía las ovejitas
nos va a pedir cuentas a cada uno. Entonces, el juicio, bendito hermano, y la vida es particularmente en igualdad. En igualdad. Tengan dinero, no tengan dinero, traigan la enfermedad que tengan, inclusive le voy a poner un ejemplo. Para gloria de Dios, no para gloria mía, para gloria de Dios. Alguna ocasión que a mí me operaron la primera vez, hace aproximadamente unos 4 años, tuve el privilegio y la oportunidad en un hospital del gobierno, llamado el Hospital de la Villa, aquí en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de predicar el Evangelio después de operado en la cama a los que estaban ahí, que eran pues pura ortopedia, puro hueso roto. Y bueno, una persona aceptó a Cristo, 2 personas aceptaron a Cristo ahí. Éramos como 9 personas más o menos en esa área, ¿verdad? Uno de ellos, y yo estuve ahí 3 días porque en esos hospitales pues nada más lo ven un poquito bien y vámonos. 3 o 4 días, ya no recuerdo cuánto estuve, pero me dieron de alta. Y el que había aceptado a Cristo era una persona vagabunda de la calle, que lo habían atropellado, que vivía en la calle, ¿sí? Y que no podía salir porque no había quien diera una firma para hacerse cargo de él. Entonces yo, claro, Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Se le dijo que si se iba a bautizar, que se iba a entrar, me dijo que sí, que él tenía hambre de Dios. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Aquí las puertas están abiertas, nosotros venimos, etcétera, etcétera. Pues fuimos, firmamos, lo sacamos. Gracias a Dios nos lo trajimos a esta construcción que Dios me ha permitido. Aquí estuvo. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en vez de dar, pues claro que a veces hay que dar y con amor, sabiendo que las cosas son de Dios. Eso ya lo hemos visto. Entonces, no se hace acepción de personas. Se le amó de igual manera que a cualquiera de los hermanos y las hermanas. Y quiero decirle que en su momento también vino otra persona en situación de calle, una mujer, y nos llenó de chinches, ¿verdad? Y no importa, combatimos con ella, no importa, hermano y hermana, la igualdad. Y eso lo digo para la gloria de Dios, porque ese fruto es de Dios. Yo le doy a conocer a Dios. Un ser humano nada más es un instrumento. Entonces, no es bueno hacer acepción de personas, no es bueno. Y si usted está en una congregación donde hay acepción de personas en el juicio, y el juicio es que le enseñen todos los días, no que un domingo el pastor engañe y diga, los ha matado, la paz y la gracia. No. Estamos hablando de alguien que da su vida todos los días. Dice en el versículo 24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Sí, esto sucede con frecuencia, porque pecan y no, fulana, mis respetos, la que da la palabra, el que da mis respetos, saben que son pecadores. Y aún así, dicen que son justos, dicen que son hijos de Dios, dicen que son instrumentos de Dios. Bueno, fíjese lo que dice Dios, no lo digo Dios. El que dijera al malo, porque ya vimos que por sus hechos, por sus obras, se conoce a un árbol bueno o a un árbol malo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios siempre está hablando de su iglesia, siempre está hablando de su pueblo. En el pueblo hay buenos y hay malos, como siempre los ha habido, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, si yo sé y me consta, sea quien sea, sea mi patrón que me da dinero, sea mi esposa, sea mi hijo, sea un padre, sea quien sea, y me consta
que esté pecando y yo le diga que es justo, como en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Los pastores a sus es la pastora, cállense, y no, cuando pecan y no le digan nada, y no se metan con la pastora. Y de igual manera, saben que muchos pecan y les aplauden y dicen, bravo hermano, ya son salvos, ustedes están bien, son justos, son un pueblo santo de Dios. Bueno, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos de Dios, ángeles, y aquí abajo, los maldecirán. Y mira hermano, no es que yo juzgue como pueblo de Dios, no es que yo maldiga, es que yo sé que cualquier transgresión a la ley de Dios, yo puedo decir, tú estás maldito, tú tienes demonios. No porque yo se lo haya deseado, sino porque escrito está. Nada más. Lo maldecirán. ¿Y qué es maldecirlo? No es decirle púdrete, no es decir maldecir a una persona, no es decirle que te vaya mal, no. Yo sé que en automático ya nunca le va a ir bien, sino maldecirlo es decir, no eres hijo de Dios, no eres de nosotros, y le detestarán las naciones. Las naciones en donde haya verdaderos siervos, donde haya verdaderas congregaciones, porque vuelvo yo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué compañerismo tienen? Entonces, de igual manera, yo le pregunto, ¿cree que Dios ame, o Cristo Jesús ame al diablo? ¿Ame a Belial? Por lógico no, bendito hermano. Lo detesta tanto que ya está preparado el lugar a donde va a ir eternamente, que es el lago de fuego. Y así de igual manera. Recuerde que el juicio empieza por la casa de Dios. O sea, por los que fueron llamados y escogidos. Y si hay un lago de fuego para el pueblo de Dios, ¿usted cree que el lago de fuego no sea que Dios deteste cuando los mande ahí? Entonces, no es un sentir de nosotros. Otra vez, cuando tenemos el Espíritu Santo, no importa que nos critiquen, no importa que nos abucheen, no importa que nos digan, no me importa. Mientras yo tenga a Dios, es en automático una actitud, un fruto de Dios. Sea para dar mi vida a los que creen, a los que no pecan, o sea para detestar. Ya lo vimos también en un versículo ayer, ya lo expliqué, a los que tienen este fruto. Bueno, más lo que, dice el intro, más los que lo reprendieren tendrán felicidad. Ahora, yo veo a un malo y en vez de decirle, ¿eres justo? Como Cristo Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo, ustedes son pecadores, ustedes hacen mercadería de la casa de mi padre, ustedes son hipócritas. Cristo Jesús no los adulaba con la boca, ni les decía que eran justos, les decía la verdad. Ahora, de igual manera, yo veo a un malo y lo reprendo y le digo, usted está transgrediendo la ley de Dios, usted se bajó de la cruz de Cristo, usted es del mundo, o su Dios no es mi Dios. Y yo, pues lo he tratado de hacer, hermano. No lo he tratado, más bien lo he hecho a consecuencia de muchas cosas. No me importa. No me importa la consecuencia que he tenido. Porque lo peor que me puede suceder es que Dios me abandone. Lo demás, el dolor, las críticas, los malentendidos sobre un comportamiento de Dios en mi vida, pues ni modo. Sí me duele que no tengan comprensión, pero ni modo. Ahora,
mas los que los reprendieren tendrán felicidad. Entonces, Dios nos habló para contender ardientemente por la fe, para señalar, para no ser cobardes, para no adular, para que si yo sé que una congregación entera, claro, siempre y cuando Dios me lo permita, ¿verdad? O alguien esté mal y Dios me lo permita decir, usted es pecador, usted no es justo, bueno, voy a tener felicidad. Voy a tener opresión de ellos, pero a mí me importa llevarme las bendiciones de Dios. Y sobre ellos vendrá gran bendición si es que se arrepienten. Si es que se arrepienten. Porque en vez de estar adulando, en vez de estar engañando a la gente, en vez de estarle diciendo que ya es salvo, no, bendito hermano y bendita hermana. Si yo voy y lo reprendo, si yo le digo al malo, ¿sabes qué? Estás pecando. Y Dios, mediante su espíritu, mediante su palabra, lo hiciere despertar en espíritu, bueno, pues sobre ellos vendrá gran bendición. ¿Cuál es la gran bendición? No hay mayor bendición que tener a Dios dentro de nosotros. Que se nos abra la puerta. Que tengamos acceso nuevamente a este bendito camino. Dice en el 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que toda la bendita palabra es simbólica. No tiene nada que ver con la carne. Cuando Dios nos habla de besar, cuando Dios nos habla de una madre espiritual, cuando Dios nos habla de dar hijos espirituales, cuando Dios nos habla de una relación con nuestro esposo Cristo, todo es espiritualmente hablando. Ahora, para poder hablar lo recto, para poder ser, bendito hermano y bendita hermana, el verbo de Dios, recuerde que hemos visto, hay un precio muy alto. Estar en la cruz, haber terminado mi discipulado, haber sido probado, haber sido escogido y ser un instrumento de Dios, haber amado a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, si me mantengo en el temor, si me mantengo día con día temiendo y guardando aquel depósito, sabiendo que mientras me pueda utilizar Dios, me voy acercando cada vez más a la vida eterna, bien, los labios van a ser besados de esa esposa por el esposo que es Cristo Jesús. Y sí sabemos que cuando vemos nosotros, por ejemplo, pues esposos, ¿verdad?, que están a distancia, en un evento, en algún lugar, no se abrazan, no se toman de la mano, no se dan un beso, pues sabemos que es un matrimonio que tiene problemas. Pero cuando sabemos que hay un matrimonio que están abrazados, agarrados de la mano, que se están besando, sabemos que hay amor mutuo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el esposo, recuerde que es Cristo. Y recuerde que el esposo nunca va a besar a una ramera. Va a besar a una esposa fiel. Va a besar a una esposa que esté consagrada, cuidando día y noche a sus hijos. Entonces, besados serán los labios del que responde palabras rectas, o del que habla o responde, es lo mismo, ¿verdad? Porque de igual manera responder palabras rectas es que cualquiera que tenga dudas, cualquiera que venga a pedir un razonamiento del porqué de este camino, y nosotros podamos responder conforme a la palabra, conforme a la verdad, conforme al camino que va acercando a Cristo, conforme a salir del mundo, bueno, vamos a seguir teniendo el favor
de nuestro marido. Dice en el 27, prepara tus labores fuera y disponlas en tu campo, y después edifica tu casa. Bendito hermano y bendita hermana, los que hemos tenido el privilegio de tener por Dios el ministerio y el don de poder amar, no nada más es llegar a dar la palabra, sino hay que preparar el trabajo, labor, el ir a dar la palabra, el apacentar, el cuidar al rebaño. Todos los días es una labor que hay que prepararla con la sabiduría de Dios, con la cabeza que es Cristo, no a mi sabiduría, no. Recordemos que también hay una parábola sobre la labor apocalíptica donde dice que cuando Cristo Jesús regrese, 2 mujeres estarán moliendo en el campo, hablando simbólicamente del campo que nos trajo Cristo Jesús. Entonces, prepara tus labores fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo, hermano. Porque mire, yo le digo, ¿se acuerda un versículo bíblico que vimos en Proverbios en donde dice que no traspesemos los linderos antiguos que Dios puso? ¿Se acuerda que hablamos de los linderos? ¿Se acuerda que Cristo Jesús nos sacó de Egipto? ¿Se acuerda que nos dijo que no regresáramos? Nos sacó de la inmundicia para no regresar. Ahora, yo quiero preparar la obra, yo quiero amar, yo quiero apacentar. Muy bien, ok. Toda mi preparación es concentrado, como le he dicho, fuera de la mesa del diablo. Dios le ha puesto muchos ejemplos, bendito hermano y bendita hermana, del por qué no los trabajos, de por qué no puedo ser rico y millonario, del por qué no puedo tener varias casas, el por qué no, si soy un cristiano. Dios con razonamientos se lo ha dicho. Hasta yo, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle algo. Mi padre, que gracias a Dios va a estar en la vida eterna, cuando durmió, me dejó un departamento y una propiedad en Zumpango, junto con mi madre, en el Estado de México. Bien, en un momento, el que no se vayan a meter, el que el agua, el que hay que pagar luz, el que ya se está deteriorando, el que hay que meterle pintura, el que tengo a ir, créame, y le estoy hablando de cosas chicas, créame, que me empiezan a quitar concentración de las cosas de Dios. Un negocio, si Dios me permitiera 4 o 5 millones, pues yo voy a estar pensando para que no se devalúe, en qué los puedo invertir. Y claro, ¿verdad? Satanás decir, es de Dios, vas a ayudar a las ovejitas, mira, te favoreció, y me va a desconectar totalmente de las cosas de Dios. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que en toda la bendita palabra de Dios hemos visto que los apóstoles, Pedro, Pablo, y que todos los que iban creyendo, salían del mundo. Estaban concentrados totalmente, sabiendo que eran extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, sabiendo que iba a haber un juicio. Entonces, para poder ser un representante y para poder preparar una labor, un trabajo para las ovejas, necesito estar fuera del mundo. Ahora, una vez que ya lo hice, y disponlas en tus campos. Hay 2 campos. El del mundo y el que me trajo Cristo Jesús. ¿Qué es? El campo que me trajo Dios por medio de Cristo Jesús es arar. Es una tierra, es un campo donde se ara, donde se siembra,
donde se riega, donde se cuida, donde hay arroyos, donde hay pasto para apacentar a las ovejas. En el otro campo no hay eso. Hay dinero, hay otro tipo de obra. Ahora, disponlas, ya trabajé fuera, Señor, ya tengo preparado mi tema, ya, ok, disponlas a las ovejas que estén en el campo y después, con eso, ve edificando tu casa. Porque, bendito hermano y bendita hermana, así como Noé edificó el arca donde él y su casa iban a ser salvos, de igual manera, el amar al prójimo, grábeselo, anótelo, el amar al prójimo, el terminar mi discipulado y empezar a trabajar en la obra de Dios, voy edificando día con día el arca en que voy a ser salvo yo y mi casa el día que venga Cristo, el día que venga la gran tribulación. Edifique su casa, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos habla muy claramente para no tener ninguna duda. Dice en el 28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, en la ley, y recuerde que Dios no ha venido a transgredir la ley, sino para cumplirla. Vino a quitar los cultos, vino a quitar el primer pacto de cultos, nada más. Ahora, en el primer pacto está escrito en la ley, también en el Nuevo Testamento, que si veo a un hermano pecar, vaya y lo reprenda, estando en secreto él y yo, que si no, vaya con otro, para que haya un testigo, y lo reprenda, y que él sea testigo de decir, no, no me arrepiento, pues sí lo hice, pero bueno, ya hay 2 testigos, o 3 testigos, voy con 2 hermanos. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que entonces vaya con los ancianos, que es la iglesia. Pero, fíjese bien, no puedo ir si no me consta algo. Si yo voy y me dice alguien, oiga hermano, ¿qué pasó? Fíjese que Juanita la vi engañando a su esposo. ¿Ah, sí? Sí, vamos a decirle al pastor, pues vamos. Y yo no lo vi, cuidado, cuidado. Yo para ir a exhortar, o bien para ir con un representante para que ayude a esa ovejita y decir, es porque me consta y porque lo vi. Por eso dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, como se lo hicieron a Cristo, ¿verdad? ¿Qué le decían? Compraban testigos falsos para que testificaran mentiras en contra de Cristo Jesús. De igual manera lo quisieron hacer con Pablo. Entonces, no incurramos en esos pecados que son graves para Dios, bendito hermano, porque nosotros somos una familia. No debemos de levantar falso testimonio contra un hermano, porque el hermano ya me acusó. A mí me ha pasado que dicen, y fíjate que el hermano es así, y el otro se la cree, y se empieza a correr la voz. Y ni siquiera me conocen. Bueno. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. De igual manera, bendito hermano, lisonjear. Hace rato veíamos que si yo veo al malo y le digo justo, casi es lo mismo, lo estoy lisonjeando. Lisonjear es decir, ay hermano, bendito la paz de Dios, qué bueno que ya es usted salvo, usted es hijo de Dios, sabiendo que está pecando. No lo lisonjee. Con sus labios también si está pecando, ¿verdad? Entonces, Dios me ha permitido muchas veces escuchar cómo hablan este tipo de lisonjeros que no tienen el Espíritu Santo, que engañan y que hablan con palabras blandas. Y recuerde que ya vimos
de la lisonja, que es como aceite que resbala. Y recuerde cómo le habló Pedro a Cristo, cuando Cristo Jesús estaba diciendo que tenía que ir a la cruz, que le era necesario padecer. Recuerde cómo Pedro, como instrumento, lo quiso lisonjear y le dijo: no, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios, despierta. ¿Cómo te vas a ir a humillar? ¿Cómo te vas a dejar escupir? No. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que alguien pues me hable así. Y yo, si no tuviera el Espíritu Santo, ¿qué diría? Ay, cómo me amas, Pedro. Es cierto. Gracias, Pedro. Soy un hijo de un rey. Yo no tengo por qué padecer. Sí es cierto, Pedro. Gracias. No era Pedro el que le estaba hablando. Recuerde, era Satanás. Entonces, Señor, si yo ya tengo ese fruto, mejor me callo y me arrepiento. No voy a lisonjear. No voy a hacerle la barba a un hermano nunca. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 29. Y también la lisonja viene y la elección, porque también puede entrar aquí, bendito hermano y bendita hermana, la doctrina de los nicualitas, ¿no? Porque yo también conocí muchos hermanos y hermanas que a los que podían sacar un provecho, a los que tenían, los lisonjeaban. Hermano, pásele, siéntese por aquí, bienvenido. Hay un tema muy grande sobre esto de la lisonja. Ya vimos que Dios no hace excepción de personas. Acabamos de ver un versículo en donde un verdadero siervo debe de juzgar y debe de dar por igual el fruto de Dios. Dice en el versículo 29, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Que también podemos nosotros remontarnos a esa enseñanza en donde en el Nuevo Testamento está escrito, ¿verdad? Recuerden que se escribió ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo que si te pegan en la mejilla, pongas la otra. Mas yo te digo que si tu enemigo tuviera sed, dale un vaso de agua. Y viene a cambiar la ley Dios totalmente, bendito hermano. Entonces, para empezar, la venganza no es nuestra. Sí, vamos a tener mucha oposición. Generalmente, cuando damos amor, la mayoría de las veces recibimos maldición. Casi siempre. Pocas veces recibimos un agradecimiento. Y pues esto lo digo no por jactarme, porque se lo hacen a Dios, no a mí. Entonces, como cristiano, a mí muchas veces me han visto la cara de tonto, me han pedido dinero prestado, me han hecho muchas, no me lo han pagado, se han burlado, me han dicho, me han hecho, bueno, ok, me han criticado, me han hablado mal de mí, me han puesto en ridículo, etc. Ahora, la venganza no es mía, como ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, no digas como me hizo, así le haré, así le voy a hacer. Daré el pago al hombre según su obra. No. Recuerde que Cristo Jesús dijo, la venganza es mía. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en su momento yo puedo ver en otros países, siendo cristiano, que a un hijo me lo maten y lo decapiten por predicar la verdad. Y yo en otro tiempo, sin Dios, tenía demonios, enloquecía cuando tocaban a un hijo o a una esposa. Claro, eran demonios. Ahora no. Ahora, si yo viera que decapitan a mi hijo, ¿sabe qué? Y que fueran impíos, inicuos como lo hicieron con Cristo Jesús, ¿sabe qué? Yo sé que hay uno más alto que va a juzgar algún día, y yo estoy por fe.
Y yo sé, como vimos también el día de ayer, que si yo me vengo, quizás Dios ya no le dé el pago de la venganza por haber derramado una sangre inocente. Entonces, sea cual sea la situación que nos hagan por predicar, por el fruto, sea cual sea, nosotros no vamos a pagar igual. Nosotros, el fruto de Dios es todo, siempre, tanto a mis enemigos como a mi prójimo, amar, 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 amar. Dice en el versículo 30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Bueno, para poder entender el versículo 30, pues obviamente tenemos que leer el 31 también. Pero para poder explicar estos dos versículos con detalle, pues ya no me va a alcanzar el tiempo, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo me despido con un beso del óculo santo, con un abrazo. Yo deseo de todo corazón que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes y si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 71. Le vuelvo a recordar, en cualquier momento puedo estar indispuesto, pero no pararemos la obra. Así como mi hijo dio palabra hace 2 o 3 enseñanzas, de igual manera la obra sigue mientras Dios nos lo permita. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.